La opinión, como siempre, todos los lunes de Salvador Gutiérrez Solís. Más firmas en Tiempo Tertulia en compañía de dos de nuestros habituales analistas, dos periodistas, la delegada del País en Andalucía, Eva Saiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Y el periodista del diario.es en Andalucía, Dani Cela, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues con Dani Cela y con Eva Saiz analizamos la actualidad, lo dicho, en Tiempo Tertulia, pero ambos me van a acompañar a la entrevista con nuestro invitado de esta noche, al que ya anunciamos en el arranque de Acento Andaluz, que recordemos se va a través de las 36 televisiones que tienen 7 TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre que le llamamos. Lo primero que debo preguntarle, ahora analizamos las consecuencias dañinas de la Dana, es el año hídrico, que supongo que les presupongo muy satisfecho, ¿no? Efectivamente, recuperándonos de una situación tremendamente grave que veníamos arrastrando los 2 últimos años, y este arranque de año hidrológico, que recordemos se inicia el 1 de octubre, estamos teniendo unas lluvias incluso superiores por encima de la media, lo que está dando clara muestra, ¿no?, la recuperación de los embalses de la principal cuenca, que es la de Guadalquivir, y también de las cuencas intracomunitarias. Además, una vuelta a la normalidad en cuanto a temperatura. En el desarrollo de los cultivos es muy importante que las temperaturas se mantengan dentro de los parámetros de cada época del año, y estamos viendo cómo esa combinación está siendo buena. Por tanto, esperan ustedes buenas cosechas, ¿no?, si todo se mantiene en estos cauces, ¿no? Sí, bueno, hablaremos seguro a lo largo de esta noche de las consecuencias de la Dana, pero sí es verdad que ha llovido en zonas de Andalucía de una forma bien, importante. ¿no?, en general, ¿no? Ha llovido bien, al margen de las circunstancias puntuales que ha hecho daño, pero ha venido muy bien para la zona de Huelva de los frutos rojos, ha venido también muy bien para la campaña inminente de recolección de aceitunas en las zonas de Córdoba, de Jaén. La recuperación de los pastos también es muy importante para nuestros ganaderos, y sobre todo también de cara a la campaña de regadío, el partir con una disponibilidad de agua importante pues también asegura el resto de campaña, ¿no? Necesitamos que lloviera, pero vaya el precio que se ha pagado, ¿no? Evidentemente no todos conmovidos por lo que ha ocurrido en Valencia, pero también miramos al campo andaluz con damnificados de la Dana, fundamentalmente con la granizada de Almería y otras zonas arrasadas, ¿no? Efectivamente, el balance no puede ser nada más que agridulce, ¿no? Así lo hemos definido después del paso de esta Dana, mención aparte evidentemente los daños personales, que son los tremendos y los que son irrecuperables. Aquí tuvimos el día anterior a la Dana la granizada en Almería, en la zona del Ejido, que arrasó tanto estructuras de invernaderos como los propios cultivos, que muchos de ellos estaban en la fase inicial de la recolección. La campaña de hortalizas de invierno, que es la más importante, pues se ha visto truncada en aquella zona. Pero, como estamos comentando, el hecho de que también en zonas muy necesitadas haya llovido de forma importante es significativo para la recuperación. Y también hay que tener en cuenta que hay zonas de Andalucía en las que no ha llovido, como el norte de Almería, donde la sequía persiste y todavía está lejos de la recuperación. Dijo el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, justo unos días antes de esta segunda Dana, que si seguía lloviendo, como estaba lloviendo en este otoño, podrían repetir el desembalse de regadío del año pasado. Sí, así se expresó en la comisión de desembalse que tuvimos hace pocos días, y es la expectativa que tenemos, ¿no? Volver a cierta normalidad, esa vuelta a la normalidad que asegure unas dotaciones suficientes para el correcto desarrollo de los cultivos en toda la cuenca. Las organizaciones ecologistas, y cambiamos de asunto, denunciaron que la Junta está incumpliendo el acuerdo de Doñana al permitir más de 1.200 hectáreas que se siguen cultivando de fresas en el entorno del Parque Nacional. ¿Usted qué sabe al respecto? Bueno, el acuerdo de Doñana yo creo que es un acuerdo que se ha trabajado, que hemos estado dentro de la comisión participativa. La semana pasada se reunió el Consejo de Participación de Doñana y es un avance. Yo creo que donde había un problema, pues es un ejemplo del entendimiento entre administraciones y de los agentes implicados para buscar una solución. Y estamos trabajando en ella, en esa zona donde hay que cambiar ciertos usos del suelo, una reordenación de ese territorio, y bajo nuestro punto de vista esa dinámica que se empezó con la firma del acuerdo en Almonte el pasado año va por buen camino. Hablando precisamente pensando en la lucha contra la crisis climática y la protección del medio ambiente, usted estuvo días atrás en el Parlamento Europeo con Teresa Rivera, candidata a la vicepresidencia de la Comisión y comisaria de competencia, y le trasladó a la disposición del sector agrícola y ganadero andaluz a ser parte de la solución en la lucha contra la crisis climática. ¿Cómo? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar presente en el hearing, en la audiencia, en el examen que pasan los comisarios propuestos
para realmente ser nombrado en el Colegio de Comisarios por la presidenta de la Comisión, y tuve la oportunidad, una vez que acabó esa audiencia, de trasladarle el respaldo del sector de los agricultores y ganaderos como parte de la solución de la crisis climática, como parte de esa nueva deriva que tenemos que tener en todos los sectores productivos, y sobre todo teniendo en cuenta que los agricultores y ganaderos estamos, si me permiten la expresión, en primera línea de batalla, de fuego, ¿no? Nuestras explotaciones están al aire libre, somos el principal damnificado cuando hay catástrofes naturales, y a la vez somos también quienes gestionamos el territorio, quienes estamos presentes en el paisaje, quienes además de producir alimentos, con las condiciones de seguridad, de sanidad que se exigen en la Unión Europea, pues también estamos poniendo freno al avance de la desertificación, actuando como sumideros de gases de efecto invernadero, generando biodiversidad, siempre y cuando se nos tenga en cuenta en las decisiones políticas. Y Europa, y eso también es importante, percibimos un giro con respecto a la visión que ha tenido con respecto a la agricultura y la ganadería, y de estar escorados en las decisiones hemos pasado a estar más cerca de ese centro de decisión, en ese diálogo abierto que ha iniciado la propia presidenta de la Comisión, y las sensaciones que tenemos estando allí, estando con la Comisión, con los nuevos comisarios, incluso los europarlamentarios, es que efectivamente, y sobre todo además cuando vemos amenazas fuera de la Unión Europea, como son el nuevo orden mundial o el resultado de las elecciones en Estados Unidos, hay que hacer más Europa, y se hará más Europa si se tiene a la agricultura y la ganadería como sector estratégico. Dos últimas preguntas sobre lo que usted nos está diciendo, y enseguida se incorporan Eva Saiz y Dani Cela. Usted siempre, como secretario general de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, ha subrayado la importancia de la agricultura y la ganadería familiar como garante de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad, ¿no? Destacando el rol fundamental que pueden ustedes jugar en la transición ecológica. ¿Son conscientes los poderes públicos y la Unión Europea, de la que usted dice que está observando un giro, con una PAC que sigue premiando a las grandes plantaciones? Bueno, yo creo que ese giro se nota en decisiones que deben de ser políticas y de alcance. Pongo, por ejemplo, que en el propio discurso del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, en su discurso de investidura ya nombró que uno de los objetivos de esta legislatura era poner en marcha una ley de agricultura y ganadería familiar en España. Y eso es tremendamente importante, porque la agricultura no es un sector homogéneo, es un sector en el que coexistimos diferentes formas de explotación, diferentes sistemas de gestión de la tierra, y ese modelo de agricultura y ganadería familiar es el que reivindicamos desde la UPA como el garante precisamente de esa vida en el medio rural, de que esa economía que se genera alrededor de esas explotaciones redunda en el propio territorio, que cuando vienen mal dadas, pues seguimos ahí, y no somos fondos de inversión o otro tipo de figuras que lo único que ven es el balance final de cuentas. Y si no les salen las cuentas, cogen los bártulos y se van a otro sitio. El modelo de agricultura y ganadería familiar, que es ejemplo en toda España, pero especialmente en Andalucía, es el que tiene que tener más futuro y más apoyo de las administraciones públicas. Les reivindicamos también al Gobierno andaluz que ponga en marcha esa ley de agricultura y ganadería familiar, que en otras partes del territorio, Castilla-La Mancha o Aragón, ya son una realidad. ¿Deslizaba usted una opinión o un análisis sobre la nueva situación política en Estados Unidos tras las elecciones norteamericanas? Señor Cano, ha ganado Donald Trump. ¿Hay preocupación por el impacto que puedan tener los aranceles si es que los recupera la administración norteamericana? Hay mucha incertidumbre, tanto dentro del sector como también hago de nuevo referencia a las instituciones europeas, donde es un tema de debate actual qué decisiones va a tomar el futuro presidente de Estados Unidos. Ya lo conocemos, en su anterior mandato se saltó los designios de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y mantuvo unos aranceles injustos, especialmente centrados en nuestro país, en España, al aceite de oliva envasado, al queso, al vino, entre 2019 y 2021, que hizo que nos hundiéramos en aquellos mercados. Y estamos hablando no de un mercado cualquiera. En el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, es nuestro primer país destino de exportaciones fuera de la Unión Europea. En torno al 15-18% del aceite de oliva que exportamos va a Estados Unidos, y además un mercado con valor, un mercado atractivo. Y eso tiene que mantenerse. El propio presidente Trump en campaña electoral ya anunciaba que iba a imponer aranceles, no es una cosa tampoco que nos pueda extrañar. Y frente a esa postura, lo comentaba antes, la Unión Europea tiene que ser aún más fuerte, buscar maneras de blindar el modelo de producción y de soberanía alimentaria que tenemos en Europa, porque hemos visto, cercano al tiempo, consecuencias de que si dependemos de fuera para lo más básico que es comer,
estamos en un riesgo importante y hay que proteger la agricultura y la ganadería europea frente a amenazas que ya son reales, ¿no? Y una de ellas es este resultado electoral en Estados Unidos. Cristóbal Cano, le preguntan Eva Sá y Dani Cela. Buenas noches, señor Cano. Yo quería preguntarle, andaba antes en la defensa de la agricultura familiar y no sé hasta qué punto eso ha sido parte de esta ruptura de unidad que hemos visto en los últimos meses entre las organizaciones agrícolas, que creo que empezó por el paisaje del olivar, pero creo que también un poco diferentes interpretaciones respecto a la PAC y dónde tenían que ir las ayudas. Esto ha supuesto esa ruptura. Quería preguntarle, por un lado, aprovechando por el paisaje del olivar, si cree que finalmente va a ser posible que pueda ser patrimonio inmaterial de la UNESCO, si hay posibilidad, y luego sobre esa ruptura, si cree que cómo puede perjudicar a la hora de las reivindicaciones del sector agroalimentario agrícola. Bueno, Eva, te respondo de una forma lamentablemente rotunda con respecto a la primera de las cuestiones, ¿no? No va a ser posible que el paisaje del olivar andaluz sea catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hemos pasado el plazo en el que tenía que presentarse ante la UNESCO esa candidatura y se ha pasado el plazo fundamentalmente, y lo he comentado más de una ocasión, que es un ejemplo más de cómo la desinformación, los bulos, esa mala política da ejemplos de que en el principal perjudicado pues somos los ciudadanos o sectores productivos como el olivar. Con respecto a esa candidatura, hemos venido trabajando desde el año 2014. Ha habido tiempo, forma y diferentes vías de participación, de conocimiento, de despejar dudas, y cuando está por escrito por parte del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que no hay ninguna limitación ni al uso, ni a la propiedad, ni una restricción mayor a la que pueda venir dada por las leyes que actualmente rigen el territorio, los planes generales de ordenación urbana, la ley del suelo, no hay ninguna protección adicional a la superficie que potencialmente hubiera sido catalogada como patrimonio mundial. Y a pesar de eso, hay quien difunde supuestas consecuencias negativas, supuestas dificultades, y además lo que más me duele personalmente es que desde dentro del sector se haya hecho eso. Tuvimos una última reunión en la mesa de interlocución agraria hace un par de semanas donde se sacó el tema y personalmente yo dije que cada uno se posicionase a favor o en contra de esa candidatura, y la UPA fuimos la única organización agraria que mantuvimos nuestra postura a favor de continuar con el expediente. Habrá que preguntar a los que no qué razón objetiva y real dan, porque no existe ninguna, y han sido partícipes tanto como nosotros, como la Junta de Andalucía, como el Gobierno de España, como otras entidades, las universidades públicas, en fin, todo el espectro de interesados en que eso hubiese salido, y lamentablemente no va a poder ser. Como digo, un ejemplo y unas consecuencias negativas que veremos en el tiempo, porque estoy seguro, y el tiempo dará y quitará razones, que habrá otros territorios que aprovechen esa oportunidad que hemos dejado escapar desde Andalucía. Y con respecto a la ruptura de la unidad de acción de las organizaciones agrarias, desde la UPA lo tenemos muy claro. Nosotros, detrás de la reivindicación, va la negociación y el conseguir acuerdos beneficiosos para agricultores y ganaderos. Lo hemos hecho siempre, con uno u otro gobierno, con un color político u otro. Y hemos firmado un acuerdo bajo la responsabilidad, un acuerdo de 43 medidas de ayuda al campo, que entendíamos en los primeros días de abril que era bueno y positivo, porque daba respuesta a las principales reivindicaciones. Menor burocracia de la PAC, refuerzo de las producciones europeas y también recursos, financiación. La semana pasada vimos cómo se aprueban, la última ha sido un paquete de medidas fiscales, y hay organizaciones que no han firmado el acuerdo que se quieren incluso apropiar de esos resultados. Bienvenidos sean los que aplauden el beneficio de los acuerdos o lo que materializa el acuerdo para agricultores y ganaderos por parte nuestra. Nosotros, insisto, cuando hay un problema, primero está la negociación, luego la reivindicación y el conseguir resultados. Y no es la primera vez, ni seguro será la última, que la UPA está en movilizaciones en unidad de acción, con otras organizaciones sí y otras no, o en solitario, y no pasa nada. Lo importante de esto es explicar las cosas. Y quien está enfrente, que explique el por qué no, y los que estamos en otra postura lo explicamos de igual forma, ¿no? Buenas noches, señor Cano. Yo quería preguntarles sobre un pequeño lío político que ha habido este fin de semana, con una réplica esta misma mañana. Presumo que ustedes tienen conversaciones también con asociaciones de pequeños agricultores de otras comunidades autónomas. Usted sabe que este fin de semana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado la feria del primer aceite de Jaén en Sabadell. Ha elogiado el aceite de Jaén allí
y le han caído tortas por parte de los grupos de izquierdas, tanto de RC como de la CUP, que le han echado en cara que defienda el aceite de los terratenientes andaluces frente al aceite catalán. Esto ha sido respondido también por parte de Adelante Andalucía desde aquí. No sé si este arquetipo, que se usa mucho en política, también en el sector de la agricultura y de los pequeños agricultores, existe. Si ustedes creen que esa imagen de que en Andalucía todos son grandes terratenientes es algo que tienen que combatir desde dentro de su sector. Mira, yo precisamente, Dani, el pasado jueves, recién llegado de Bruselas, estuve en el Parlamento de Cataluña, reunido con la consejera de Igualdad y con el consejero de Agricultura y nuestros compañeros de la UPA en Cataluña, y hablando con olivareros también de Cataluña, están también en plena campaña. Yo creo que caer en localismo y en mirarnos el ombligo en un sector como el aceite de oliva, en el que somos líderes mundiales a enormes diferencias de los siguientes países productores, es un error. En esa feria que dice de Sabadell había productores de Jaén, de cooperativas, de pequeños y medianos agricultores de olivar tradicional, que han ido, como han ido en otras ocasiones, a otras localizaciones, al País Vasco, se estuvo el año pasado, a Madrid también, es la réplica, ¿no? Se hace la feria en Jaén y luego a la semana siguiente se hace una misión comercial a otras partes del territorio. Caer en eso yo creo que es un tacticismo y un juego político, pues, yo creo muy sucio, sinceramente. Yo creo que hay que estar por encima, que si al aceite de oliva de Jaén le va bien al conjunto del sector de toda España. Y te pongo otro ejemplo. Nosotros como organización, como la UPA, hacemos una campaña, llevamos ya 21 años promocionando el aceite de oliva entre escolares y entre profesionales de la hostelería. Y vamos a territorios donde también se produce aceite de oliva. Hemos estado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hemos estado en Extremadura, hemos estado en Valencia, este año vamos a estar en Ávila y en Valladolid, y vendemos el aceite de oliva de Jaén sin buscar confrontación contra el aceite de oliva que pueden producir en otras partes del territorio, porque además, me hablaba de Cataluña, ¿no? Yo te comentaba, allí pues la producción es prácticamente de autoconsumo, no es como en Aragón, no es una producción importante y que pueda ni siquiera acercarse a lo que somos en Andalucía. Por eso te decía, ¿no? que el caer en ese tacticismo y embarrar la política en ese sentido creo que no es bueno. Ayer, precisamente hablando del aceite de oliva, aunque por otra cuestión, ayer denunció Facua, bueno, lleva denunciando reiteradamente que el precio del aceite de oliva no bajaba cuando estaba bajando los costes de producción, pero ayer dijo que por primera vez experimentó una bajada interanual el precio de los aceites de oliva en los supermercados, un 2,5%, una bajada de un 2,5%, aunque muy inferior a la producida en origen, que era un 13%. ¿Por qué ha ocurrido esto, no solo con estos datos, sino en los últimos años, ¿no? Bueno, siempre, lamentablemente, en cualquier producto agroalimentario vemos que cuando baja el precio en origen no se traslada ni en el mismo porcentaje ni en el mismo tiempo al consumidor final. Todo eso es evidentemente responsabilidad de la conformación que tenemos de precios, de la desigualdad de fuerzas que hay entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Al final, si el precio se marca de arriba a abajo. ¿Hay manera de frenar esa especulación? Bueno, al final es una herramienta que se ha puesto en marcha en España, criticada por algunos, elogiada por otros, como nosotros, que es la ley de la cadena alimentaria, que lo que viene es a poner mecanismos que de alguna forma impidan esas malas prácticas comerciales, esa venta a pérdida, ese destruir valor a lo largo de la cadena. Tal es así que en Europa se ha constituido el Observatorio Europeo de la Cadena Alimentaria, con origen o inspirado en la Ley de Cadena Alimentaria española. Necesitamos una regulación de los mercados. El libre mercado es una mentira, no funciona, y se ve claramente en un sector como el nuestro. ¿Usted confía en que eso se corrija a medio plazo? Debe hacerse. Es verdad que hay poderes y con mucha fuerza que están en contra. ¿Pero qué poderes? Sea usted más explícito. Poderes económicos, la distribución, incluso dentro del sector productor hay organizaciones, cooperativas que públicamente se han manifestado en contra de la ley de cadena alimentaria en España. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué? Si estamos dentro del primer eslabón de la cadena, una norma que viene a proteger al eslabón más débil, agricultores y ganaderos, ¿qué motivo hay para ponerla en cuestión? Bueno, una pregunta que yo lanzo y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Usted es capaz de lanzar algún pronóstico sobre el precio de aceite de oliva? Es complicado, Fernando. Yo lo que sí... Si va a haber una buena cosecha al precio. Sí, ¿no? Sí, podemos hablar que va a haber una cosecha media en España, pero hay que ver los datos. El mercado del aceite de oliva, lamentablemente,
no se rige por cuestiones puramente objetivas, sino que entran en cuestiones muy subjetivas, incluso hasta de estado de ánimo, si me permiten la expresión, ¿no? Después de, ya lo vimos, ¿no? Este año, cuando llovió en Semana Santa, a los pocos días bajó el precio, cuando no había ni siquiera previsión de qué cosecha íbamos a tener, ¿no? Tenemos una cosecha en torno a 1.300.000, 1.400.000 toneladas. A nivel mundial vamos a estar en torno a los 3.300.000 y con una demanda de en torno a 3.100.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un equilibrio este año entre producción y comercialización, con lo cual no tiene por qué haber un hundimiento de los precios en origen, sino que nuestro pronóstico es que haya una estabilidad en los precios. Es verdad que no se van a probablemente alcanzar las cotas de cotizaciones máximas que tuvimos en enero de este año, por cerca de los 9 euros por kilo de aceite, pero bueno, en el entorno de esos 5, 6, 7 euros debería de ser el precio en el que nos moviésemos a lo largo de la campaña. Bueno, entramos en la recta final de esta entrevista y me gustaría hacerle alguna pregunta a nivel personal. Está usted en la recta final de su primer mandato, fue elegido en abril de 2024, casi 3 años y medio largo. ¿Con qué balance, señor Cano? Bueno, un balance positivo. En 2021, Fernando. Fue elegido en abril de 2021. En abril de 2021. En abril del 25 es el nuevo Congreso, sí. Y tendremos previsto nuestro Congreso a los 4 años, ¿no? Verdad que un balance positivo. Yo encaré esta responsabilidad rodeado de un equipo, de una comisión ejecutiva también con muchas ganas, con una visión amplia del territorio, y la experiencia pues me ha servido pues para seguir profundizando en el sector a nivel andaluz, conocer de la mano de mis compañeros y compañeras las problemáticas del sector, y también cuando uno haga balance, pues también de cosas que se han conseguido buenas, ¿no? Y que parecían difíciles. La ayuda asociada, por ejemplo, al olivar tradicional era una utopía, y hay quien no creía en ella, la conseguimos en esta nueva PAC. Cuestiones como el pago redistributivo, los techos máximos de ayuda, la ley de cadena alimentaria, el Estatuto de la Mujer Rural, que aun con mejoras es una realidad en Andalucía. Bueno, yo creo que el balance, cuando finalice estos 4 años, pesará más lo positivo que los sinsabores, porque al final esto tiene de todo, y con la satisfacción bueno, lo valorarán los afiliados, afiliadas de la UPA en nuestro Congreso, pero yo creo que presentaremos un informe de gestión bueno. ¿Se ha avanzado en el relevo generacional o todavía hay muchas asignaturas pendientes? Se necesita un relevo generacional real y efectivo. Y cuando digo real y efectivo es introducir cambios en las convocatorias de jóvenes. Precisamente a principios del mes de octubre celebramos aquí en Sevilla una jornada nacional de jóvenes de la UPA con 150 jóvenes de toda España, y entre las conclusiones que se sacaron en esa jornada es que además de incentivar a los jóvenes hay que buscar mecanismos para que la gente mayor, para que la gente que mantiene su explotación porque con la que pensión no le llega, establecer algún tipo de ayuda o de incentivo que de alguna forma tutele al joven que se incorpore con un apoyo económico para ese agricultor que cede la explotación y compensar la pérdida de renta que pueda tener. La dificultad de los jóvenes, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a la financiación, y eso debe verse acompañado no solo con las ayudas como están hasta ahora, sino complementándolas, diseñando otras formas, ¿no? Usted nos ha dicho hace tan solo un instante que cree que va a presentar un buen balance de gestión de su primer mandato. Será lo dicho en abril del 25, en un nuevo congreso en el que usted optará a la reelección. Ya veremos. Tenemos un calendario de congresos que ahora, en este nuevo periodo, cambia el orden. Tendremos el Congreso Federal en febrero, que ya está fijado para el 19 política, y 20. Bueno, al final va a depender de cómo se desencadenen los acontecimientos en el Congreso Federal, luego irán los regionales y luego los provinciales. Ya veremos. ¿Eso quiere decir que igual se presenta usted, como suena en las quinielas, a presidir UPA a nivel nacional, con lo cual igual no se presentaba? Porque además no parece que haya muchos otros candidatos. Bueno, ya veremos. Estamos ahora mismo trabajando en definir qué UPA queremos para los próximos 4 años. Estamos en pleno periodo de presentación de enmiendas a estatutos, a política sindical, política organizativa, y ahí estamos. Es verdad que es público y notorio que nuestro compañero Lorenzo Ramos, el actual secretario general, ha anunciado que no va a presentarse a la reelección, y a partir de ahí se abre un abanico de candidatos, de compañeros y compañeras que tendremos que tener una decisión conjunta entre todos para designar, además de la persona o personas, que yo creo que es lo más importante, lo que te digo, Eva, qué organización queremos, qué modelo de organización y qué estructura. Pero ¿no? usted da la sensación de que sí que estaría dispuesto a liderar
ese modelo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo ya te digo, estoy a disposición de la organización, de mis compañeros y compañeras para lo que consideren. Lo he mostrado públicamente en los diferentes ámbitos de participación que tenemos, en los congresos extraordinarios, que lo hemos celebrado ahora, comité federal que tuvimos hace un par de semanas, y a partir de ahí pues ya veremos cuando lleguen las fechas, ¿no? Vaya quiebro nos acaba de hacer, ¿eh? No, sé que la realidad, Fernando, al final Sí. es así, ¿no? Los tiempos son los que son, estamos centrados en lo que toca, como digo, que es enmiendas organizativas, sindicales y de política de estatutos. Iremos quemando semanas, días y sobre todo pues poniendo el énfasis en qué organización queremos, ¿no? Por eso le digo que Andalucía necesita muchos andaluces en poderes, en lugares de decisión, en lugares de determinación donde se decidan cosas. Sí, yo Usted es creo que consciente de eso, ¿no? También. Yo soy consciente de eso. Al final en Andalucía tenemos el peso poblacional, económico y territorial que España, que representamos en España, y evidentemente partimos además de una situación de desventaja con respecto a otros territorios que están, bueno, sobre representados o mejor financiados o con mayores posibilidades de ámbitos de decisión, y cada paso que un andaluz o una andaluza dé en ámbitos supra regionales, pues seguro que es bienvenido para todos, ¿no? Cristóbal Cano, secretario general de la UPA en Andalucía. Buenas noches y muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Venga, despedimos a nuestro invitado de esta noche y en tan solo 5 minutos analizamos la actualidad esta noche en compañía de Basaiz y Dani Cela, aquí en Acento Andaluz.